vamos a ver cómo resolver el punto 6 empleando el software argentino Infostat. Ejecutamos el programa que fue desarrollado por investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba y vemos que tiene una interfaz relativamente sencilla. Se maneja mediante un sistema de ventanas y bueno, damos clic en la solapa archivo y luego a la opción nueva tabla para obtener una matriz de datos. Acá, cada columna corresponde a una variable y cada fila corresponde a un dato u observación. Dado que nuestro análisis de datos es univariado, es decir, vamos a trabajar con una sola variable a la vez, la columna 2 no es necesaria, así que la podemos quitar. Para eso le damos clic y vamos al icono que dice eliminar columna, le damos clic y así eliminamos una columna. Bien, nuestra muestra acá son 30 grupos de choiques y nuestra variable es cantidad de choiques en esos 30 grupos. Para hacer referencia a esa variable le podemos cambiar el nombre a la columna 1. Para eso le damos doble clic y le ponemos, por ejemplo, num-medio aves. Sugiero no emplear caracteres como ñes o acentos e incluso espacios y que sea relativamente corto el nombre para evitar problemas. Damos clic en OK y ya hemos cambiado el nombre a nuestra variable. Bien, y podemos empezar a introducir los datos que nos da el ejercicio, que son 30 datos. Para introducirlo, le damos clic a esta fila y empezamos a escribir los datos. Para agregar nuevas filas, presionamos la tecla Enter y ahí empezamos a agregar los datos que tenemos. 2000 años más tarde. Bien, una vez que cargamos los 30 datos, tenemos que asegurarnos que hayan 30 filas. Que no hayan 31 porque si no puede haber problemas. Bien, por defecto el programa considera que la variable que estamos tratando es cuantitativa continua. Dado que nuestra variable acá es una variable cuantitativa discreta, se tiene que manejar en el conjunto de los números enteros. Pero por defecto se maneja en el conjunto de los números reales. Para cambiar eso, con el botón derecho del mouse damos clic a la columna y se nos va a desplegar un extenso menú de opciones. Vamos a la parte que dice tipo de dato y lo cambiamos a entero. Ahora sí el programa de alguna manera entiende que esto es una variable cuantitativa discreta. Bien, el ejercicio nos pide construir una tabla de distribución de frecuencias. Para eso damos clic a nuestra columna y vamos a la solapa estadísticas y de ahí damos clic a tablas de frecuencias. Acá tenemos en esta parte variables, las variables en las que se va a basar el programa para elaborar las tablas de distribución de frecuencias. Así que damos clic a nuestra variable y la enviamos acá. Damos clic a aceptar y se nos va a aparecer otra ventana en donde ven que está marcado marca de clase, los datos u observaciones, frecuencias absolutas, frecuencias relativas, frecuencias absolutas acumuladas y frecuencias relativas acumuladas, ya están marcadas. Como no trabajamos con intervalos, esto no lo tocamos y desmarcamos límite inferior y límite superior. Nos aseguramos que esta opción, tratar a las variables enteras como conteos, esté marcada, dado que es una variable cuantitativa discreta, y luego damos clic a aceptar. Ahora sí ven que se ha generado una tabla, pero luego damos clic acá, a este icono que dice generar tablas de datos a partir de las tablas en los resultados, para obtener una tabla de distribución de frecuencias así. Bien, otra cosa que nos pide el ejercicio es graficar las frecuencias relativas. Para eso, en esta tabla, en esta ventana, vamos a la solapa estadísticas, a la solapa gráficos, y bueno, como no tenemos un diagrama de agujas, usamos el gráfico de barras, entonces le damos clic, y acá elegimos qué queremos graficar. Como queremos graficar las frecuencias relativas, las enviamos acá a variables a graficar, que corresponde al eje Y, y en el eje X, criterios de clasificación, mandamos marca de clase, que son los datos.
luego damos clic a aceptar, se nos va a aparecer una pequeña ventana, le ponemos ninguna por ahora, damos clic a aceptar y vemos que se ha generado nuestro gráfico de frecuencias relativas. Vemos que el eje Y no empieza en 0. Para cambiar eso vamos a la solapa ventanas, luego a herramientas gráficas y se nos va a aparecer una pequeña ventana en donde vamos a la solapa eje Y y vemos que el mínimo del eje Y es un valor negativo. Lo reemplazamos por 0, damos clic en otra solapa y ahora vemos que nuestro gráfico y el eje Y empieza en 0. Bien, otra cosa que nos pide es graficar las frecuencias relativas acumuladas. Para eso, de nuevo, vamos a nuestra tabla de distribución de frecuencias, vamos a la solapa gráficos. Como no hay un gráfico o diagrama de escaleras, nuevamente usamos el diagrama de barras. Esta vez ya graficamos las frecuencias relativas, las devolvemos al lugar donde estaban y tomamos las frecuencias relativas acumuladas y las llevamos al eje Y. En el eje X, como necesitamos acá tener los datos, esto lo dejamos como está y damos clic a aceptar. Nuevamente damos clic en la opción ninguna, aceptar, y acá tenemos nuestro gráfico de frecuencias relativas acumuladas. Nuevamente el eje Y no empieza en 0, así que vamos a ventanas, herramientas gráficas, en la solapa del eje Y ponemos que el mínimo sea 0, damos clic en otra solapa y vemos que nuestro gráfico ahora el eje Y empieza en 0. Bien, ya hemos graficado lo que nos pedían. Por último, nos piden los estadísticos centrales de posición, media, mediana y moda. Bueno, la moda la podemos ver en el gráfico. Para obtener estos datos, volvemos a nuestra tabla original, damos clic a la variable que teníamos y esta vez vamos a solapa estadísticas y a medidas de resumen. Acá nos aseguramos que en variables esté la variable nuestra puesta acá, damos clic a aceptar y acá tenemos estadísticos que nos suministra el programa. Bueno, media y mediana las seleccionamos, podemos seleccionar otros como número de observaciones, cuartil 1, cuartil 3, bueno, varianza. Bien, por último, en presentación yo sugiero la vertical, es más bonita, y damos clic a aceptar. Y acá ya nos dan los datos que nos dan los estadísticos que pedimos. Por último damos clic en este icono, generar tablas de datos a partir de las tablas en los resultados, para que tengan un formato similar a la tabla original. Y bueno, acá ya tenemos media, 10,6. Bueno, nuestra muestra 30. Y bueno, eso ha sido todo.